Entonces, para el revelado se necesita, como yo les decía, de dos factores, dos químicos importantes. Que no me abran la puerta. Ay. Entonces, esperemos que no se haya velado. ¿Van a tomar las fotos en flash? No. Si te salen las fotos, sí, en flash, sí. Si te salen las fotos sin flash, O sea, entonces necesitamos que no voy a tomar con flash. dos químicos. Esto es emulsión dual violeta. Esta es doble uso, se podría decir. Esta se utiliza para lo que es prendas textiles o para lo que les hablaba recientemente el PVC. Esta sirve tiene las dos funciones, o sea, tiene el aguante de la tinta para las dos funciones. Obviamente para acá existen tintas, emulsiones exclusivamente para PVC y para textil. Entonces, como a veces yo utilizo mucho las dos cosas, pues a mí me resulta un poco más barato y mucho más cómodo utilizar este tipo de emulsión. Entonces, esto es obviamente el violeta. Yo previamente con el grupo anterior ya preparamos la emulsión, pero ya les voy a explicar nada. Entonces, esto es bueno, ya nos queda poco. Este no es sensible a la luz, no. Este no es sensible a la luz. Obviamente violeta es por el color, ¿no? Entonces tiene su apariencia como goma, algo así, ¿no es cierto? Entonces, y el bicromato. El bicromato es parecido como decían los compañeros anteriores, al azúcar morena. Entonces, entonces es más o menos así. Es granulada, es como azúcar, como sal. Entonces, hay diferentes tipos de... Entonces hay diferentes tipos de bicromato. Este bicromato, por ejemplo, es el granulado. Hay un líquido también. Entonces, para preparar la emulsión, para que se haga fotosensible, se necesita 10:1. 10 partes de esta emulsión violeta con una de bicromato. Entonces, en el líquido es de igual manera. En el líquido es como líquido, como agua, pero del color amarillo, medio café. Entonces, lo mezclan, lo revuelven bien y tiende a cambiar. De violeta tiende a cambiar a ser un color café, medio café, medio beige. Entonces, esta ya es no me prende daño como si no se daña la emulsión. Entonces, esta es la emulsión. Es una apariencia goma. Por ejemplo, la primera vez que yo preparé emulsión, a mí el olor se me daba a goma blanca. Entonces, por ejemplo, ahora no sé si perdí el olfato, pero a mí ya no me huele a goma. No sé si a ustedes les huele a goma. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, yo ya no huelo a goma. Yo perdí el olfato. Y entonces, más o menos, estos de aquí es bien indispensable tener guantes puestos porque son altamente tóxicos, sobre todo el bicromato. Bueno, no he utilizado por comodidad a veces, pero en realidad sí siempre yo me pongo los guantes de lavar la ropa, porque como les digo, tienden a veces a quemarse el caucho. Por ahí debo tener unos guantes viejos que ya les voy a hacer ver, o sea, con el tiempo tiende a quemarse el caucho. Entonces, más o menos para que tengan una ligera noción. Y obviamente con los aditivos, con los adelgazadores,
de las tintas. Estas tintas son, por ejemplo, estas son las tintas PVC, pero bueno, eso ya les voy a indicar antes de estampar. Entonces, para registrar un color, o, bueno, más de de dos colores en adelante, se puede hacer de dos maneras. Una se puede hacer, esta es la mesa de revelado, no. Estas ven, si no ves, pásale acá. Entonces, si no, como ven, es algo bien artesanal, no es mucha ciencia lo que se necesita para esto. Antes de esto hubo el extensil, me imagino que muchos de ustedes pueden. Es más o menos una técnica parecida. Entonces, más o menos el rectángulo de la mesa de revelado, más o menos tiene unos 80 por unos 50 centímetros, 60 centímetros, más o menos. Con una altura de unos 25 a 20 centímetros de luz al vidrio. Este es un vidrio templado, blanco. ¿Por qué vidrio templado? Porque al momento de poner el cuadro necesitamos poner presión, necesitamos poner peso. Entonces por eso es la necesidad de un vidrio templado. Entonces, para registrar el color, como les decía, hay dos maneras. Una en la que se puede hacer ya sea un pulpo, una mesa lineal al momento de estampar, o una mesa lineal, entre comillas, que ya van a ver cómo se registra ahí. O si no, se puede registrar también aquí. Entonces, por ejemplo, el primer color que ya se fue, entonces le pegamos cinta adhesiva al vidrio. Entonces, obviamente, como yo tengo registros, entonces revelo obviamente el primer cuadro, calzo el otro cuadro con el registro, pego, saco el de abajo y me queda registrado. Obviamente esto no te va a dar exacto el registrado, porque tiende a moverse al momento de sacar el papel, el negativo del anterior, a veces se te mueve, pero es lo más cercano que puedo hacer. Entonces son complementos. Entonces, para emulsionar un cuadro o para empezar a revelar un cuadro, lo que se hace es una vez ya preparada la emulsión, le echamos la emulsión en el cuadro directamente. Hay un aparatito que es como un tubo U o tubo C, como le dicen, que ahora utilizan mucho para emulsionar. Realmente yo aprendí de esta manera. Entonces a mí la otra vez quise intentar hacer de esa manera, pero me resulta un poco difícil, hasta no acostumbrar. Entonces, con la ayuda de un racle, lo esparcimos de esta manera. Intentando que quede lo más uniforme posible. Todo eso, si no, o sea, nada se desperdicia, todo se intentar desperdiciar lo menos posible, que eso implica dinero. Entonces, a los dos lados. Por ejemplo, lo que pasó con los compañeros anteriores es que les decía, por ejemplo, la cantidad que yo acabé de echar de emulsión me faltó, o sea, más o menos eché la misma cantidad en el cuadro anterior y me faltó, me tuve que poner un poco más. Por ejemplo, eso se debe a que como esta masa es 120, entonces el espacio entre hilo y hilo es menor, entonces tiende a utilizar menos emulsión. Entonces aquí me sigue saliendo la emulsión, es por eso no. Entonces eso depende de cada
cuadro que quedó normal. Si tienen alguna pregunta antes de hacer nomás cerrar. ¿Para qué es a los dos lados? Es para que cubra obviamente a los dos lados